Hola, somos el equipo número 6. Bienvenidos al debate. En esta ocasión vamos a debatir sobre diversos temas entre dos subgrupos de personas. Tenemos el equipo 6A, que está conformado por Claris Andrea Díaz Chávez. Saluda, para que sepan quién eres. ¿O no? Julián Alberto Molina Saab, Tomás Giraldo Polanco, Ángel Eduardo Tinoco Díaz y Brenda Tamara Domínguez Vega. Ahora, el equipo 6B está conformado por Josué Francisco Reyes Arcos, Cristian David Domínguez Rejón, Juliet Solorzano Dorta, Luis Fernando Wicap Canché y yo, Roberto Muñoz Ceballos. Así que con eso podemos dar inicio a el primer tema con el que vamos a debatir. Adelante. Bueno, mi nombre es Julián. Pues el primer tema que nos tocó, bueno, que a mí me tocó es la lógica. La lógica en sí es la rama de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano. De igual manera, Aristóteles lo define como el conocimiento y lo que te quiere resaltar enfrente. Bueno, esto sencillamente se puede tomar como un método que nos acerca al conocimiento por la vía de clasificar y definir. Más que nada, esto es algo que nos lleva a una verdad y que es bueno que siempre encontremos un concepto poco común y lo definamos y lo clasifiquemos. De igual manera, pues la lógica ha estado presente en nuestra vida desde que comenzamos a razonar acerca de todo lo que está pasando o lo que vemos en escuela o en la vida diaria, ya que nos da un razonamiento de que esto sucede porque tiene que pasar ciertos pasos y tiene que ser coherente para así salir adelante. Bueno, mi argumento acerca de eso es que la lógica importa en las decisiones que tomemos, porque si no tomamos una decisión basada en algo lógico, esto puede, pues, conllevar a algo malo, ¿no? Tenemos que buscar, lo bueno y lo malo en una decisión o para algo, una decisión importante en nuestra vida. Y para mí eso es importante. Bueno, yo quisiera comentar de manera de réplica hacia el equipo que considero que puede que la lógica esté presente en nuestra vida desde hace mucho tiempo. Sin embargo, lo último que comentó mi compañera fue que pues todos tomamos decisiones con base en una lógica, pero pues, lo más importante, puesto que la lógica puede llegar a ser un poco individual, o sea, lo que yo pienso o cómo yo baso mis decisiones no va a ser de la misma forma en la que tú vas a tomar tus decisiones. Puede que para ti algo sea demasiado lógico, pero puede que para mí no lo sea, o por el contrario, puede que, aunque sea lógico, prefiero tomar pues el otro rumbo, ¿me explico? Así que tal vez no es algo tan simple o tan directo como podría plantearse en un principio. Ok, está bien, Cristian. Ok, pues con eso podemos dar pie al siguiente tema del grupo B. Adelante. Yo voy a presentar el tema del grupo B. El primer tema se llama identidad. La RAE lo define como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. La identidad responde a la pregunta filosófica de qué somos o qué es lo que soy. Algunas personas buscan estos rasgos que lo diferencian de los otros en aspectos de su vida, que pueden ser sus principios, sus valores, sus costumbres, su trabajo, sus pasatiempos, su lugar de nacimiento, sus rasgos físicos, sus opiniones ideales, o incluso hay personas, y es válido decir que soy mi familia. Creo que la identidad es uno de los aspectos más relacionados con la vida porque este concepto nos da una matiz para diferenciarnos de otros. Inequívocamente nos ayuda a sentirnos parte de un colectivo e influye en todos los aspectos y decisiones de nuestra vida. Y creo que incluso todos pasamos por
por esto, todos pasamos una etapa de nuestra vida en torno a esto, que es la adolescencia, que es una etapa ligada a esta y es que básicamente la búsqueda de nuestra identidad. El argumento que yo quiero mencionar es, de hecho, tomando un poco lo que mencioné la vez pasada que hablé, fue que cada quien tiene sus propias decisiones, cada quien va a tomar sus propias elecciones en la vida, dependiendo, pues, lo que ha pasado, su contexto, la manera de ver las cosas. Así que esto forma parte de su identidad. Como comentó mi compañero, es un proceso bastante arduo que incluso hasta siendo adultos seguimos batallando con la pregunta de quiénes somos, qué es lo que nos hace ser nosotros de manera individual. Y sí, es bastante importante esto de la identidad, porque es la base de tal cual la sociedad. O sea, la sociedad, pues somos un conjunto de todos nosotros, pero individualmente también somos importantes y cada uno tiene sus aspectos de igual importancia que debemos identificar cada quien. Sí, y a mí me gustaría agregar para la identidad, muchas veces se piensa en solamente, pues es como tú te percibes, como lo que tú quieres ser, y una duda muy personal, pero la identidad es más bien, en mi parecer, cómo las demás personas te perciben, porque pues tú puedes creer una cosa sobre ti mismo, pero si las demás personas no ven eso que tú crees que tienes, entonces no estás concretando eso, no te están dando como la aceptación que, que deberías tener de las demás personas, porque pues si tú eres así, significa que lo vas a proyectar. Y el hecho de que las demás personas no lo vean puede ser un factor muy importante a la hora de descubrir tu propia identidad. Y de ahí yo creo que es muy importante, porque no es solamente una experiencia personal, sino es una experiencia social. Es como te desenvuelves con las demás personas. Ya, tú pondrías arriba del conocimiento y la lógica a la identidad. Importancia. Yo creo que no son cosas que se puedan comparar, ya que más bien se complementan. A medida que pones el conocimiento, a medida que adquieres el conocimiento, vas adquiriendo una identidad y las vas asimilando. Y al igual que el conocimiento de identidad no es algo absoluto, sino que va cambiando con el tiempo. Puede que no te guste. Si dices que eres tus gustos o lo que piensas, puede que no pienses lo mismo hace unos 5 años o que no te sigan gustando las mismas cosas. Y creo que van de la mano y no creo que puedan compararse a sí mismos. Son dos cosas muy distintas. Entiendo. Gracias. Con esto podemos dar cierre a este tema. El siguiente subgrupo puede comenzar con su siguiente tema. Bueno, parte de lo que dijo el compañero Luis del conocimiento, este es otro tema que se quiere tocar acá en esta plática, ya que el conocimiento es la rama de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen al conocimiento y el pensamiento humano. De igual manera, Aristóteles la define como el conocimiento y lo que queremos resaltar frente y dar a conocer. Sencillamente, esto es un método que nos acerca por la vía de la clasificación y la definición. Esto nos lleva a la verdad, lo que de cierta manera es como que cuando tenemos un concepto poco común tenemos que precisarlo, clasificarlo y definirlo. Lo que tiene como objetivo es liberarnos de todo lo incorrecto para hacer más a una verdad. Esto igual se puede tomar como un aprendizaje que pudiese llevarse a cabo un proceso cognitivo que obtenga y desarrolle una experiencia que de cierta manera nos permite, como en esta plática lo que estamos haciendo, obtener más aprendizaje de ciertos conceptos que no conocemos o que conocemos ambiguamente y nos
adquiere más conocimiento, como su nombre dice. Bueno, otro punto que resalta de la importancia del conocimiento es en sí el conocimiento es algo invariable dentro de la vida y dentro de la sociedad, sea tema económico, social, político, etcétera. Es algo que siempre va a ir relacionado con nuestra vida y más con los cambios. Si un cambio se da en lo que llamamos normal, es porque se obtuvo un conocimiento para evolucionar. En ese sentido, el conocimiento es algo que no solo ¿cómo le explico? Se relaciona a lo académico. Tiene que ver con toda la vida en general, porque nos permite crecer, evolucionar, absorber más. Entre más conocimiento haya, ¿cómo dicen? Más sabes. Y no solo el saber de temas X o temas Y. El conocimiento debe ser algo absoluto, algo que no digo que de todo un poco, pero sí que tengas idea de la sociedad y cómo nos ayuda y cómo afecta también a la toma de decisiones, ¿por qué no? Es algo, como dije, es algo invariable, siempre va a estar en la sociedad y solo cambia cuando obtenemos más. Ahora, ¿alguien más tiene una contraargumentación? ¿Alguien tiene un contraargumento que decir? Si alguien tiene una pregunta, yo sí la tengo. En lo último que mencionaron es que pues somos seres sociales, obviamente, y pues funcionamos en sociedad. Entonces, obviamente, hablan de un mundo perfecto donde todos tenemos el acceso al conocimiento y al aprendizaje. Sin embargo, como no vivimos en ese mundo perfecto y hay gente que no tiene el acceso al conocimiento y a aprender más, ¿consideras que no pueden funcionar en sociedad? Porque al final de cuentas es lo que mencionaste, que para funcionar en sociedad pues necesitas el conocimiento. Son personas que no funcionan en sociedad. Pues más que funcionar en sociedad, sería más la idea de querer y aplicar el conocimiento, porque desde que naces te van enseñando las cosas y las vas aprendiendo. Y te digo, como el ser humano es su instinto el aprender, pues eso es lo que te forja, ya que hay ciertas personas, como dices, que tienen más conocimiento o menos conocimiento, es lo que nos hace desempeñar disciplinas que se pueden, como un doctor o, o alguien que cocina, son dos actividades totalmente distintas que necesitan diferentes conocimientos, pero igual son importantes para nuestra sociedad. No respecto a lo de no de encajar, yo creo que más que no encajar sería como estaría en otro tipo de escala, vamos a decir, porque es mi opinión, no lo digo por mala onda ni nada, pero no vas a comparar lo que sabe un doctor con alguien lo que solo terminó la secundaria, vamos a decirlo así. No digo que sea mejor, no digo que sea peor, pero vamos a ser sinceros, una persona con más estudios va a saber más. No digo que de la vida o cosas así, porque pues también las experiencias cuentan, pero tener idea de estudios, de varias cosas, también ayuda. Aunque como dicen, la vida igual es te da buenos aprendizajes. Ok, gracias. Yo igual tengo un argumento. Justo en lo que dijiste, ¿no crees que la sociedad como que a veces ha malinterpretado o llevado a otro camino lo que es el conocimiento? Justamente he visto muchos jóvenes como nosotros que se quejan de que ¿por qué nos enseñan tanto ciertas cosas en la escuela que no nos ayudan en la vida común, por así decirlo? Y creo que es como que los estándares que, no sé, el mismo gobierno, la sociedad ha hecho, han llevado a como que menospreciar ciertos tipos de inteligencia. No sé qué respondiendo a esa... bueno, perdón, sobre mi opinión, ¿no? Ibas a decir, depende mucho de qué lugar estamos hablando, porque si nos damos cuenta,
el modelo educativo aquí en México, vamos a decirlo sinceramente, o lo que deberíamos saber, lo que nos inculcan que deberíamos saber, son cosas muy antiguas. En Japón, voy a poner un ejemplo. Primero te ayudan a trabajar en equipo, compañerismo, ética, puntualidad, cosas por ese estilo, cosas que primero te van a servir en la vida, porque no es, como dicen, si no eres bueno en matemáticas, pero eres bueno en algo, puedes contribuir con alguien más. No siempre tienes que... Eso de que nos dictan qué debemos saber, el problema acá en que la mayoría del conocimiento se basa en lógico-matemático, y no todos son buenos en lógico-matemático, no todos destacan en eso. Pero dejan de lado otros temas como el artístico, cosas por ese estilo. No, yo sigo pensando que depende de la sociedad y depende del lugar. No por nada vamos a poner como digo, Japón. Sabemos que es una potencia, pero sabemos que es una potencia porque no solo se basan en mostrarte una cosa de la vida. Que primero te enseñan a desenvolverte dentro de la sociedad. Y es lo más importante, como digo, compañerismo. Si tú no puedes hacer algo, pero conoces a alguien que puede hacerlo, pero que esa persona que no puede hacer algo, tú lo puedes hacer, se complementan. Pero igual, el no menospreciar el conocimiento de otros, porque pues hay veces que nosotros no sabemos cosas que otras personas sí, y eso hace que nos apoyemos mutuamente como sociedad y salgamos adelante. De igual manera, bueno, en mi parte, hay una frase que dice conocimiento es poder, y eso es completamente verdad, porque pues nosotros que estamos estudiando licenciaturas, pues vamos a obtener trabajos, creo que vamos a obtener trabajo con mayores prestaciones, sueldos, y caso que nos quedemos en un nivel educativo de preparatoria, que pues varía un poco más nuestras oportunidades, o mientras más vayamos disminuyendo, a las mismas oportunidades igual van disminuyendo. Perfecto, pues con eso podemos ya dar fin a este tema y seguir con el siguiente tema del grupo B. Ok, otro concepto que nosotros consideramos que es bastante importante en la vida común es la ciencia, que la RAE la define como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Como argumento, podemos decir que la ciencia nos ha ayudado en gran medida. Nos ha dado más oportunidades y incluso más tiempo de vida. Antes la esperanza de vida en el pasado era bastante más baja de lo que es actualmente. Gracias a la ciencia y a todo lo que ha ido avanzado, hemos tenido nuevas tecnologías, incluso nuevos medicamentos, y se han encontrado curas a enfermedades que antes eran completamente mortales. E incluso hemos logrado abolir completamente enfermedades que en el pasado nunca se hubiera esperado que tengan cura, por ejemplo. Y no solo eso, sino que también la ciencia puede contribuir bastante a otras ramas, como los deportes, la música, el ocio. O sea, la ciencia, aunque no está tan presente como uno creería, la verdad es que sí hay un poco en todo lo que podemos notar. También puedo mencionar que la ciencia responde a las necesidades, pues, de la sociedad y de todos nosotros. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es actualmente con la pandemia del COVID. Gracias a todos lo que se ha ido experimentando, lo que se ha ido investigando, se han logrado estas vacunas, perdón, que nos han ayudado bastante en nuestra actualidad, que ya nos hacen un futuro más próximo, el de volver a reunirnos, volver a tener clases presenciales, y pues ese sería mi argumento. El segundo argumento que tengo es que la ciencia nos da un sinfín de oportunidades para el futuro. Como tal, nos damos cuenta de que gracias a la ciencia tenemos un sinfín de cosas y que gran parte de nuestras áreas de estudio en la actualidad es gracias a la ciencia.
Entonces, todo el conocimiento próximo que viene por la ciencia nos da mucho conocimiento, que de hecho es como que se complementa con diferentes ámbitos que hemos estado hablando y pues mejora la calidad de vida de las personas, mejora el hecho de que nosotros avancemos como sociedad. Y ese es el argumento. Yo tengo un contraargumento. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Vale, pues yo quería contraargumentar que la ciencia es un tema delicado, porque usualmente la ciencia está ligada al momento histórico y cultural en el que se vive y buscar las creencias hasta el momento. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando los nazis empezaron a justificar la idea en que la raza aria era superior que la raza, pues que otras razas, era porque pues sí hay una diferencia genética en la gente, ¿no? En las razas. Y eso hizo que mucha gente empezara a pues ver a otras razas como inferiores. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, cuando querían justificar el hecho de que los afroamericanos eran animales y podían ser esclavizados. Y lo hicieron basado en ciencia porque comparaban el cráneo, comparaban facciones de su cara con otros animales, diciendo que, ay, pues como tienen la nariz grande y los, no sé, los chimpancés tienen así igual un hocico, pues son animales, ¿no? Y muchas tragedias y muchos problemas han traído una consecuencia muy grande debido a que la gente sí científicamente lo intentan medir y lo intentan comprobar, pero el problema es que siempre esa visión está basada en la cultura en la que viven. O sea, la ciencia sí tiene cierta certeza, pero muchas veces tiene un sesgo muy grande encima y como la gente cree a ciegas que la ciencia es 100% real, pues muchas veces no busca ser escépticos en muchas cosas, que pues vamos avanzando cada vez más, pero pasan ese tipo de cosas, ¿no? Y la idea es siempre estar en duda, ¿no? Siempre dudar las cosas de cierta manera. Y pues ya ese es mi argumento sobre la ciencia. Bueno, contraargumento. Bueno, yo quería comentar algo rápido. Voy a comentar algo rápido. Yo creo que el modo en que se hace la ciencia o en el modo que se investiga debe ser muy, muy ético en cómo se hace. Porque obviamente hay que ver en qué estás experimentando, en qué situaciones te vas a poner en riesgo, a quiénes vas a afectar y demás cosas, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto y quiero recomendar un documental que me gusta mucho que habla acerca más o menos de eso, que se llama Naturaleza Humana, está en Netflix y pues trata de la modificación del ADN y qué tan ético es hacer esto en los humanos. Y bueno. Yo nada más quería comentar en respuesta a que tiene razón el compañero a decir que la ciencia está ligada en el contexto histórico y del lugar en el que se hacen pues, las investigaciones, pero algo que de manera personal me atrae demasiado pues, la ciencia en general es el hecho de que no buscan una verdad absoluta, o sea, nunca están buscando algo que sea la única verdad, como por ejemplo un culto o alguna religión podría ser, nada más por mencionar, sino que la ciencia va evolucionando, o sea, se van creando teorías. Y sí, muchas atrocidades se han hecho pues en nombre de la ciencia, pero de la misma manera lo han hecho, por ejemplo, en el nombre de la religión. Y sí, tiene razón igual la compañera al mencionar de que las investigaciones tienen que tener mucha ética en, en cómo se hacen. O sea, sí, en el pasado, como mencioné igual, se han hecho experimentos terribles en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero ya en nuestra actualidad tenemos que buscar un punto ético y correcto de cómo hacer las cosas. Pero gracias a la ciencia es que hemos avanzado bastante y que sabemos bastantes cosas que antes
no tenían respuestas, hasta siquiera el por qué llueve, cómo sabemos cuándo llueve y cuándo no. Ese tipo de cosas lo sabemos gracias a la ciencia. Lo que antes eran creencias y se lo atribuían a dioses o a mitos, ahora sabemos el por qué y cómo funciona. Y algo igual que me agrada bastante del tema es que si bien se puede, no estoy de acuerdo en lo que dijo el compañero en el sentido de que está muy limitado, o no recuerdo cómo lo había mencionado, de que en tal lugar se cree esto y se hace esto científicamente. No, sino que lo que a mí me gusta de la ciencia es que, y también como lo decía la definición, es que los experimentos o las maneras en las que tú puedes comprobar algo es global. O sea, aquí y en China yo puedo hacer un experimento y me debe dar el mismo resultado. Sí puedo iniciar con una teoría. Por ejemplo, yo tengo la creencia, o igual siguiendo el comentario que dijo el compañero, yo tengo la creencia de que cierta sector de la población es inferior a mí por esto, pero la misma ciencia, conforme ha pasado en los años, ha, ¿cómo se le dice? Ha desacreditado esta creencia y se ha explicado un porqué científico, ¿me explico? O sea, la misma ciencia va evolucionando y se va actualizando y se va haciendo cada vez, pues, mejor. Nunca buscan un lugar de hasta aquí y ya no voy a buscar más, sino que siempre van buscando conforme va avanzando, pues, el tiempo. ¿Puedo agregar Sí, otra réplica? Rápida. Yo iba bueno. a contestarle rapidito a él. Sí tienes razón en las cosas que dices, pero la ciencia, por lo mismo que tiene un ego muy grande, que cree que, o sea, sí no busca la razón absoluta y critica mucho la iglesia, pero cada vez los científicos creen que están más seguros de las cosas. Se hace, no sé cómo llamarlo, es un jaque mate a sí misma. Por ejemplo, cuando llegó Einstein, antes de que llegue Einstein, existía la física mecánica. Y la física mecánica decía que la gravedad es lo que estamos viendo, que las cosas caen y ya, ¿no? Y esa era la verdad absoluta, esa era la verdad absoluta. Y no había experimentos que pudiesen comprobar que fuesen las cosas así diferentes. Lo que pasa después es que empiezan a haber experimentos más específicos y más especializados, donde había cosas... Ay, mi gatito, ¿ahí se ve? Sí, ahí se ve, bueno, ahí está mi gatito. Lo que pasa después es que hubo experimentos que no concordaban que empezaban a cosas a no cuadrar y empezaban a haber dudas. Y bueno, antes de que llegue Einstein, de hecho cuando Einstein habla sobre la física cuántica y sobre la relatividad de la gravedad, muchos científicos decían que eso era mentira, que no tenía sentido, que Newton ya había dicho que esa era la física y esa era la verdad absoluta, y muchos científicos se fueron en contra de todo esto, precisamente porque pues por este ego que tiene la ciencia. Y no fue sino hasta mucho tiempo después, de hecho después de que Einstein dijo esto, que hubo experimentos que comprobaban que efectivamente tenía la razón, fue que ya la gente empezó a cambiar de opinión. Y sí, la ciencia va avanzando, pero ¿cuál es el problema? Que mientras tanto están pasando muchas cosas que pues hay gente que está sufriendo al respecto, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que estaba hablando Clary sobre el tema sobre la genética y los cambios de todo ese tipo de cosas. Estamos entrando ahorita en un periodo en donde la ciencia está avanzando muy, muy, muy rápido y la sociedad y los valores sociales y todo ese tipo de conocimientos sobre la empatía no está avanzando muy rápido. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a empezar a haber humanos que van a poder tener brazos biónicos, ojos biónicos. ¿Y quiénes van a ser los que van a pagar por esto? Van a ser los ricos, los que van a tener el dinero al principio, los que van a poder pagar todo esto. Y eso va a ser la primera vez en toda la historia de la humanidad en que va a haber una diferencia real entre seres humanos, no sé cómo se van a llamar, pero los seres que van a ser aumentados y la gente y las masas, los pobres o nosotros, no sé qué tan claro va a ser eso. Y eso va a tener una consecuencia muy grande en todo lo que va a pasar en un futuro, porque ahora sí va a haber como una justificación para que la gente diga que nosotros somos mejores que ellos. A diferencia de los nazis, que obviamente decían eso basado en cosas de genética, pero era porque la ciencia no había avanzado lo suficiente y no habían descubierto ciertas cosas, porque no había avanzado la empatía, porque no había avanzado la sociedad.
Y la ciencia sí es increíble y sí nos ha ayudado muchísimo, pero el problema es que es algo muy complejo todo lo que estamos viviendo en este momento. Y la ciencia lo que hace, de cierta manera, es complicar más las cosas. Entonces, sí tienes razón en lo que dices, que la ciencia no busca como que un fin de esa es la verdad absoluta, pero de cierta manera sí están haciendo eso. Por ejemplo, ahorita el tema es sobre la teoría de cuerdas y es un tema como que muy complejo que todavía no hay experimentos que puedan comprobar esto y hay muchos científicos que están negando muchas cosas. eh, Temas ya como pues por así decirlo, más místicos, más budistas, más sobre que estamos conectados, que todos somos un único ser, y lo están negando diciendo que la vida es así y todo es físico y ya, y no quieren ver más allá de las cosas simplemente porque todavía no hay experimentos que puedan comprobar todo eso. ¿Pero por qué? Porque los experimentos cada vez son más caros y se necesita un montón de inversión entre países, y es un tema muy complejo. A mí sí me gusta mucho la ciencia, pero no es tan simple como decir que la ciencia es la última palabra de las cosas y que es 100% buena por todo lo que nos ha traído, ¿no? Y eso lo quería decir eso. Solo tengo una última réplica. Ya sé que ya está ya abarcado mucho el tema, pero yo pienso que la ciencia necesita un limitante porque al no tenerlo se han cometido todas las atrocidades que se han conocido hasta ahora. Sí, son muy buenos los beneficios y nadie lo va a negar. Es más, ahorita mismo que estemos aquí hablando por videollamada es una prueba de que la ciencia es algo bueno, pero siento que necesita un límite a veces. No sé qué opinen ustedes. A mí me parece que tienen razón. La ciencia es fundamental para la evolución de la civilización humana, pero de igual manera se debe tener mucho cuidado con ella y con cómo se maneja y con qué es lo que en realidad se está haciendo. Entonces es un tema muy complicado. Así En que pocas palabras, no jugar a ser Dios, ¿no? básicamente sí, tener un límite ético en el que puedas, es que es muy difícil porque ético pues depende de varias personas. Así que la ciencia en sí, sí es muy complicada para, para trabajar con ella. Pero si no les molesta, aquí podemos dar por concluido este tema y podemos pasar al siguiente. El grupo A, por favor, adelante. Bueno, pues a mí me toca hablar otra vez. Lo siento mucho. Pues yo voy a hablar sobre el nihilismo y tengo que decir primero la definición, ¿no? Bueno, pues el nihilismo, en pocas palabras, es no creer en nada. Es una filosofía o visión de vida que rechaza ciertas eh, cosas fundamentales de la vida humana, como por ejemplo, no sé, la verdad objetiva, la moralidad, los valores y el significado de la vida. Bueno, eso en pocas palabras es el nihilismo. Ahora, mi argumento por el nihilismo es que, pues bueno, la ciencia, precisamente la ciencia nos ha traído muchas respuestas sobre las cosas, ¿no? Y pues antes estaba la religión que nos decía que esa es la verdad absoluta y no hay nada más, ¿no? Y la ciencia nos ha traído cada vez más dudas, nos ha hecho sentirnos más pequeños y darnos cuenta que realmente no hay una respuesta en la vida y que no hay un ente gigantesco que nos pueda ayudar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en el nihilismo? La gente se da cuenta que pues realmente no hay una verdad absoluta, realmente todo es una ficción, nada existe, el universo no le importamos y pues me parece que a la ciencia precisamente responde esto, ¿no? Y es como mi primer argumento. El segundo argumento que quiero dar es que para mí el nihilismo es una manera como de liberarte de ciertos sesgos que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, en la religión pues hay un montón de sesgos, los que son muy religiosos creen ciertas cosas que pues sabemos que no son verdad. Y el nihilismo nos ayuda a salir de eso. El problema es que el nihilismo es como un arma de doble filo, porque si tú no crees en nada, pues, ¿qué sigue? ¿Para qué estamos vivos, no? ¿Por qué voy a continuar viviendo, no? Y el nihilismo es muy complejo y hay muchos como que variables, ¿no? Pero una variable que a mí me gusta mucho es el nihilismo positivo, que es un nihilismo en donde, ok, yo no tengo una razón de vivir,
nadie me está cuidando, yo estoy solo en el mundo, el universo no le importa y no hay significado en la vida. ¿Qué sigue? Pues yo creo el significado de la vida. Para mí, si yo toco música, para mí el significado de la vida es la música. Si yo ayudo a los animales, el significado de la vida es ayudar a los animales, ¿no? Y entonces ahora el significado de la vida es infinito y ahora cada persona puede tener un significado de su vida y esto probablemente pueda ser hasta más rico y más llenador que darle la última palabra a algo como la religión, por así decirlo. Y pues ya creo que esos son mis dos argumentos. Quería hacerlo un poquito corto. Yo puedo decir una réplica. Creo que estoy muy de acuerdo en tu postura acerca del nihilismo, pero creo que la manera en que lo comparas con la ciencia me parece bastante arriesgado, porque creo que confundes ciencia con lo que es el método científico. Y la ciencia, creo que ignoras el hecho de que, o no ignoras, sino que soslayas o haces a un lado el hecho de que la ciencia siempre va a constituir en datos verificables y pero el método científico no puede tener errores porque se hace en la medida en la que podemos conocer y esto toca bastante la subjetividad y creo que esto es el fruto en realidad de lo que nos siembra tantas dudas de lo que mencionaste. Sí, creo que no quise decir que era lo mismo el nihilismo y la ciencia, quería decir que el nihilismo es una consecuencia de la ciencia. Precisamente el nihilismo nace después de la Ilustración, que es precisamente ya el momento cuando decide la humanidad darse cuenta que, ok, somos ignorantes, ok, tenemos que investigar un poquito más al respecto de las cosas. Y es cuando nos empezamos a dar cuenta que pues en realidad pues no hay significado de la vida, Dios no existe. Pues Nietzsche, uno de los principales representantes de esto, dijo que pues Dios ha muerto, ¿no? No estaba diciendo que era lo mismo, ciencia y nihilismo, sino el nihilismo es una consecuencia que la ciencia pues con todos los descubrimientos que ha hecho llega a ser, ¿no? Y pues hoy precisamente, de hecho, pues otro momento que podría decir es que hoy en día el nihilismo es algo muy grande porque ahora menos gente está creyendo en la religión, ahora hay más gente que está como al borde de la depresión porque no saben qué hacer con su vida, no saben qué hacer, están muy, muy mal y cada día está peor eso. De hecho, no es que él desde hace 200 años dijo que esto iba a pasar y precisamente es lo que está pasando hoy en día y cada día es más relevante el hecho de que cada vez menos gente crea en las cosas. Y por eso ahora hay un montón de gente que está creyendo en un montón de cosas súper locas y teorías conspiracionales, porque el ser humano necesita creer en algo, ¿no? Y necesita respuestas. Y tienen miedo de perderse pues en esto que quién sabe qué es la vida, ¿no? Y eso. Digo, Dios. Como la iglesia de Maradona. Bueno, quiero hablar. Creo que el nihilismo es un tema bastante, algo extraño, no sé. Se me hace un tema algo irreal, porque creo que desde que somos, o que desde que estamos chicos, nos crean ese sistema de creencias, vale la redundancia. Y eso como que hace que el nihilismo pierda como que el significado. No sé si me estoy explicando. Como que las personas que nos crían nos ponen sus creencias. Así que como que en cierta parte eso hace que nosotros creamos lo que ellos creen. El nihilismo se crea cuando crecemos, pero en cierta parte, pero en cierta manera las creencias que nos dieron como que siguen ahí. Creo que es muy difícil despegarse de eso. Es que más que nada el nihilismo se trata de que, por ejemplo, todos los códigos o sea, por ejemplo, los códigos me refiero a la religión, a la moral, a algo jurídico, no se toman en cuenta y nada más, ¿cómo se llama? No hay nada por encima, o sea, no hay, como dicen, no hay ni bien ni mal, así como el dualismo, no es parecido, pero sino que no se toman en cuenta ningún código. Y eso de las creencias es verdad, tienes razón, porque es algo que nosotros vivimos y que nos transmiten nuestros padres y por generación en generación, pero pues es como que algo que se escoge llevar a cabo. Es una disciplina más que nada, porque tú puedes creer
ciertas cosas que otras personas no. Pero es eso, el nihilismo es no quedarse con nada, o sea, decir que todo pasa por todo. Sí, me parece a mí acertado lo que estaban argumentando, pues el nihilismo es parte importante sobre, pues, la aceptación de cómo son las cosas en realidad. Y pues sí, al final de cuentas cada quien va a vivir bajo su propia doctrina, bajo su propia idiosincrasia y es completamente válido. Pero sí creo que el nihilismo va aunado completamente con el conocimiento científico. Porque pues si eres una persona lógica y que ve las cosas como son y ve los hechos, inevitablemente te va a llevar a pues darte cuenta sobre el significado de las cosas. Así que si nadie más tiene algo más que replicar o argumentar, podemos dar pie al siguiente tema. Así que por favor, grupo B, al tema siguiente. Muchas gracias. Ahorita les voy a explicar lo que es la dialéctica como tal. Por definición, esta palabra viene del griego y que la podemos traducir a una técnica de conversación. Como tal, la dialéctica es como el discurso que se contrapone una determinada concepción o tradición. Esto vendría siendo como una tesis y esta tesis se tiene que contraponer con la muestra de los problemas y una contradicción que podría venir siendo una antítesis, llegando a una resolución o comprensión del problema, o sea, una síntesis. Esto es muy simple. Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan un poco, por si no conocían el concepto. Por ejemplo, yo tengo una tesis y mi tesis es el chocolate es una droga. Entonces viene Julián o Roberto, no sé, y me dicen, no, el chocolate no es una droga. Esa sería la antítesis. Entonces nos ponemos a sacar argumentos, ¿por qué? Que porque no tiene ninguna sustancia ilícita, pero crea dependencia, pero no sé qué. Y llegamos a una síntesis en algún punto de la conversación. Esto es importante que para que se pueda dar la dialéctica, ambas partes tienen que intentar no empezar con una imposición o no empezar creyendo que ya tienen la razón y que ya conocen la verdad absoluta. Tienen que estar abiertos y a escuchar la otra parte para poder llegar a una síntesis o a una resolución. Una frase con la que lo puedo entender es que mis ideas se complementan de las oposiciones de los demás. Mi primer argumento es de por qué esto es muy importante. Hay una palabra clave para este término que es interpelar. Interpelar es la manera en cómo una persona atrae o entiende los conceptos de otra persona más. Por ejemplo, si alguien se va a Japón y me cuenta cómo es la vida allá, yo no fui a Japón, pero como él me lo está contando, es como lo estoy entendiendo. Esto es muy importante, la dialéctica, porque ahora sí que al tener una plática constructiva en donde se pueda llegar a una síntesis, teniendo dos posturas diferentes, llega a la creatividad, a la resolución de problemas y de manera contraria, como les había comentado antes, a llegar a una persona impositiva o que no quiera saber escuchar y no tener una correcta manera de dialéctica, esta aniquila la capacidad creativa, porque la dialéctica, al final de cuentas, lo que promociona es la creatividad. Y de la misma manera, como habíamos hablado anteriormente, somos seres sociales que vivimos en una sociedad y no hay un yo sin el otro. Por lo tanto, al no llevar una dialéctica incorrecta, se puede llegar a una infertilidad de las ideas. Otro argumento que podría aportar de por qué es muy importante en la vida en general es que la dialéctica es un medio
para acrecentar el conocimiento humano. Y al crecer el conocimiento humano, nos hacemos más conscientes de nuestra realidad y tiene gran influencia en nuestra vida social, ya que tiene gran influencia en nuestra vida social y puede significar el mejor método de transformación, ya que con el choque de ideas y con la conciencia de estas, pueden darse grandes transformaciones. Y hemos visto grandes ejemplos a lo largo de la historia con la Revolución Francesa o básicamente cada revolución que se imagine. Y es eso, gracias a la dialéctica puede existir el progreso. Yo tengo una réplica que hacer. Estoy de acuerdo en el punto que todos somos como seres humanos, que realmente, la realidad es que nadie tiene conocimiento completo acerca de todo y sí nos vamos complementando de ciertas cosas. Pero, por ejemplo, regresando al punto de lo que habías mencionado de Japón, una persona puede ir a Japón mientras que otra no ha ido y lo que va o lo que tiene a aportarte a la conversación es desde su punto de vista, cuando realmente eso es algo subjetivo porque es opinión de él, experiencia personal de esa persona. Puede ser que una persona que realmente vive en Japón, es japonés de toda su vida, de familia de toda la vida, lo ve de una forma diferente, porque yo puedo decir, oye, yo fui a Japón, está horrible, la comida terrible, pero es otra cultura diferente a la mía. Y es algo que creo que igual, hasta cierto punto, ¿qué tanto te puede enriquecer ese tipo de información? Claro que puede haber como choques, porque tal vez tú que ya fuiste a Japón vas a tener un poco más de conocimiento que yo que no fui. Pero eso no significa que lo que tú me estás diciendo sea correcto o tenga tanto valor. Sí, concuerdo con lo que dices, pero yo expliqué y di el ejemplo de lo de Japón para explicar la palabra interpelar, no para explicar la dialéctica. Porque como repito, la palabra dialéctica es que una persona tiene una tesis y una persona tiene una antítesis. En cambio, para la interpelación es solo una persona que le está dando la información a la otra y la otra solo lo está percibiendo. No existe un diálogo y no existe una síntesis. Así que estoy completamente de acuerdo, o sea, es la verdad, pero eso era para explicar y la interpelación, no la dialéctica. Sí, a mí me gustaría agregar también que, pues la dialéctica correcta se da, pues como dijo mi compañera Juliet, que pues estás aceptando y estás abierto a nuevas ideas. Y eso también implica que tú ya tienes la idea de que el contexto bajo el que una persona te comenta algo es completamente subjetivo de esa persona. Por ejemplo, cuando un turista te cuenta sobre la vida en Japón, pues lo vas a entender como si un turista hubiera visitado Japón, no como si fuera un visitante de Japón. Y sí, para mí la dialéctica es importante gracias a eso, a que el diálogo es la principal manera de comunicación de los seres humanos. Por lo tanto, ambas partes o todas las partes que conllevan un diálogo tienen que estar en sintonía, en un entendimiento de las demás opiniones e ideas que compartan los compañeros. Y sí, si alguien tiene algo más que decir, no tiene algo más que decir, perdón, podemos dar paso al siguiente tema ahora. Le toca al grupo A comenzar con el cuarto tema. Ok, de acuerdo. Nuestro cuarto tema es la inteligencia emocional. Para definirlo un poco, más que nada como nuestras propias palabras, para que creo que es un término con el que estamos bastante familiarizados. La inteligencia emocional es lo que se refiere a la capacidad que tiene una persona para reconocer sus propias emociones, lo que está sintiendo, pero no solo las de uno mismo, sino también las de las demás. Y para poder diferenciar entre todos los diferentes como sentimientos y etiquetarlos. Por ejemplo, hoy estoy teniendo un día terrible, no sé qué, que es, esto es a causa del estrés y esto me está llevando a hacer todo ese tipo de cosas. Es como reconocer todos esos patrones y poder etiquetarlos apropiadamente para poder guiar nuestro pensamiento y acciones de forma adecuada y administrar esas emociones también para adaptarnos a lo que sea que estemos viviendo y conseguir igual objetivos. Por ejemplo, estoy teniendo un día terrible, ok, pero ¿qué
qué está pasando a mi alrededor, cómo estoy afectando también a todo lo que me está pasando. No solo yo estoy teniendo un día terrible, sino cómo estoy afectando. Y siento que es más que nada como que tener conciencia de uno mismo, en el sentido de todo, cómo nos manejamos, cómo sentimos, cómo nos expresamos y cómo eso es percibido por las demás personas, porque voy a entrar un poco ahorita en mi argumento, porque creo que es muy importante, porque favorece mucho el establecimiento de relaciones sanas, porque nos da la habilidad de compartir y entender lo que están sintiendo los demás. Entonces, no podemos pensar que nuestra forma de sentir las cosas o decirlas es la única que está como realmente como aceptada, porque lo que yo puedo estar sintiendo, la forma en la que yo reaccionaría a cierta situación no es lo mismo que va a ser como que la otra persona. Pero creo que lo que podemos hacer es como estar conscientes de lo que sentimos, lo que pensamos, y no tratar de pasar todos esos como no prejuicios, pero como no esperar lo mismo de la otra persona y no sorprendernos tampoco cuando no lo hacen como nosotros lo hubiéramos hecho. Para continuar con los argumentos de por qué es importante, todos estamos conscientes de que la inteligencia emocional es algo importante. ¿Por qué? El motivo es comprender nuestros sentimientos, como mencionó mi compañera Brenda. Voy a poner un ejemplo soso, no sé, motivación. La motivación es algo que siempre va a ser necesario dentro de la persona, de una persona, así que necesitamos alguna meta o algo a lo que queramos aspirar para así dar extra, trabajar más. Ahí es como se vean afectados, ahí es como se relacionan los sentimientos, no sé, si en la sociedad, en un trabajo. Tengo la meta de, no sé, subir de puesto o llegar a ser gerente, cosas por ese estilo. Ahora, respecto a un aspecto en el que siento que no se ve muy presente, pero debería, porque es algo que en realidad se relaciona. La sociedad condena mucho los errores, sin pensar en lo que conllevó a ese error. Y por eso mismo que condenan los errores, no se ponen a pensar en qué afectaciones puede tener esa persona al recibir las críticas. Hay críticas constructivas, destructivas, pero dentro de la sociedad, como digo, mayormente las críticas son destructivas y te echan en cara que fallaste en algo. Hablo desde mi experiencia, obviamente. Un error te lo condenan siempre y van a remarcártelo sin pensar en los sentimientos. Por eso digo, inteligencia emocional. Y respecto a esas mismas críticas, no significa que tú no tengas un trabajo que hacer para poder hacerlas a un lado. No. Ahí viene otro término que es si no recuerdo mal, era el regulamiento de expresiones, algo así era, no me viene bien a la palabra. Es cómo tomas tú las cosas y cómo mediante tu experiencia puedes adaptarlo o sobrellevarlo. Pues perfecto. Parece ser que nadie más tiene un contraargumento al respecto. A mí me parece que estoy completamente de acuerdo con que la inteligencia emocional es vital para, pues más que nada, estos como tiempos modernos en donde es muy fácil deprimirte, estresarte y vivir con ansiedad. Ahorita se ha visto la ansiedad más que en cualquier época del mundo. Y pues mucho se debe igual a las redes sociales. Entonces tener un concepto de inteligencia emocional y un conocimiento de inteligencia emocional es importante, pues para convivir con las demás personas y para estar en paz también contigo mismo. Así que con esto podemos ya dar paso al último tema, al grupo B, por favor. El último tema que vamos a hablar es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Básicamente es la forma que tiene el ser humano para poder sobrellevar situaciones tristes, traumáticas o situaciones muy feas. En un principio se pensaba que la resiliencia era algo que todas las personas tenían,
pero se dieron cuenta de que eso no era así, ya que cada ser humano como tal tenía diferentes formas de expresar su dolor o diferentes reacciones que tenían al momento de experimentar situaciones tristes. Muchas personas lloran, otras se enojan, otras tal vez no experimentan un dolor de como otras, pero la resiliencia da una ventana para que podamos crecer con esas situaciones. Lo bueno de la resiliencia es el hecho de que es algo que se aprende. Como dije anteriormente, no es algo con lo que uno nace. En realidad es un proceso psicológico en el cual va en conjunto con las emociones, con lo que sentimos y con lo espiritual también. Son diferentes puntos para poder llegar a una resiliencia como tal. La primera sería cultivar las relaciones con las demás personas, con tus amigos, familiares, con todos los que puedas. El segundo paso sería tener pensamientos constructivos. El tercero sería poder llegar a metas. El cuarto es aceptar la realidad y el quinto es ya empezar a actuar. ¿Por qué la resiliencia es tan importante en la vida? Ahí entraría mi argumento. Como tal, la resiliencia es una perspectiva que nos hace poder llevar bien cualquier problema que tengamos. Nos hace crecer como personas y también nos da soluciones para poder ser mejores. Y esto sería todo. Complementando a mi compañero, la resiliencia, al ser una capacidad, condición o atributo, esta no podemos obviamente generalizar y decir que todas las personas lo tenemos y que todo el mundo es resiliente. Eso no lo podemos generalizar. Sin embargo, pues podemos dar varios ejemplos que a lo largo de la historia el ser humano ha sido capaz de desarrollar su resiliencia a través de diferentes situaciones, diferentes estímulos y diferentes atrocidades, como pues si hace un momento mencionaron enfermedades, pues podemos hablar de la peste negra, la gripe española, la viruela y diferentes enfermedades, el COVID-19 que es el más presente, en donde obviamente el ser humano ha tenido que buscar maneras para solucionarlo, no solamente decir es el fin del mundo, nos vamos a morir todos, ni modos. Siempre hay gente que desarrolla la capacidad de resiliencia y la tiene tan arraigada a sí mismos que buscan la manera de sobrevivir y sobre todo de sobrellevar y buscar la manera de salvarse, o ya sea a sí mismos o a la comunidad. Pero pues el punto es que es bastante importante porque, repito, no es como que todo el mundo la llegue a desarrollar, ni que todo el mundo sea resiliente, ni que el ser humano en general sea resiliente. Sin embargo, aquellos que lo son muy importantes para poder seguir afrontando las situaciones que se nos presentan a lo largo de la historia. Sí, estoy completamente de acuerdo. A mí me gustaría también agregar que la resiliencia yo creo que va muy aunada con la inteligencia emocional, porque si eres una persona frágil, cualquier cosa que te pase te va a tumbar. O si eres una persona que no sabe sobrellevar las cosas, pues puede, con cualquier evento catastrófico o negativo que suceda, pues puede ser que tomes un camino no ético. Es el arco del villano en cualquier historia. Algo malo le pasa y en vez de ser una persona con corazón o que sepa controlar más sus sentimientos, pues se deja llevar y termina peor de lo que empezó. Así que, pues creo que con esto ya podemos dar fin al debate y seguir con una ronda de positividad. Me gustaría que alguien del grupo A diga 2 aspectos positivos sobre el subgrupo B, el que quiera. Yo voy a decir uno. Yo creo que mis compañeros se preparaban mucho en cuestión de sus ejemplos de cómo planificar su concepto. Lo noté en Juliet, lo noté
en Luis Fernando y en todos los demás. Pero yo creo que es bueno decir que se esforzaron y dieron horas extras a esa tarea. Perfecto. Yo para el equipo, el grupo B, considero que su forma de llevar los temas y los argumentos que fueron dando a lo largo del tiempo, además de sus definiciones, sinceramente, se nota que no fueron definiciones textuales, no fueron solo copy-pega, en sí dieron una interpretación de lo que estaban diciendo y comprendieron lo que estaba diciendo. Es algo bueno a resaltar en un debate, porque imagínate hablar de algo que no sabes, obviamente, es muy difícil. Y muy bien el trabajo. Me gustó el tema de la resiliencia, sinceramente, es algo que sí debe de estar más presente en las personas y algo muy importante en la sociedad y en uno mismo. Creo que sería mi única forma de decirlo. Perfecto. Pues muchas gracias, ya que yo soy parte del grupo B también, ¿no? Y pues de todo, en nombre de todo el equipo, digo gracias. Así que grupo B, les toca a ustedes. Yo puedo mencionar que la verdad se nota mucho que todos ustedes se prepararon. O sea, se nota que hicieron su investigación previa, buscaron la información, no solo se quedaron con lo primero que vieron. Y otra cosa que me agradó bastante es que saben cómo defender su postura. O sea, podemos estar aquí horas debatiendo si queremos, pero pues por cuestiones de YouTube vamos a dejarlo así tranquilito. Pero sí se nota que tienen mucha pasión en hacer esto y me agrada, porque yo igual me gusta debatir bastante. Sí, yo puedo mencionar que me agrada que sepan defender su punto porque no es algo fácil de hacer. Es muy difícil encontrar gente con la que realmente puedas debatir y que de verdad sepa defender su punto. Muchas gracias. Adelante, Clarice. Yo quiero hacer un complemento general y quiero decir que pues el diálogo que tuvimos hoy, el debate, que fue muy nutritivo, muy bueno, y pues que estuvo muy bien y que todos pudimos escuchar y pudimos empatizar con cada uno, ¿no? Y es todo. Sí, estoy muy de acuerdo. Pudimos haber estado aquí horas, por lo que veo. Cada quien tiene unos puntos muy interesantes de qué hablar. Y me gustó mucho eso. Me gustó mucho poder haber platicado con ustedes y haber debatido de esos temas de los que no se hablan normalmente. Así que, pues, podemos pasar a la siguiente parte, una rondita de preguntas. Así que, pues, cada quien va a responder la pregunta que voy a hacer. La primera pregunta es, ¿qué cambió en mi perspectiva con esta actividad? Pues yo puedo decir que mi perspectiva sobre las cosas no creo que haya cambiado mucho, ya que puedo decir que estuve de acuerdo en muchas de las cosas que decían, pero lo que sí es que me dieron una idea nueva sobre, bueno, no una idea nueva, sino una perspectiva diferente sobre pues los temas en específico, porque pues como cada quien tiene sus ideas y su manera de expresar las cosas, pues yo entendí como ustedes lo quisieran decir y me metí en entender lo que ustedes querían decir y en cómo pensaban al respecto del tema. Yo voy a decir quién va porque se va a desorganizar esto. La lista sigue Ángel Eduardo. Quiero que De Ángel golpe Eduardo... esta cosa. Bueno, la pregunta es, no sé si la escuchaste, es ¿qué cambió de mi perspectiva con esta actividad? Bueno, respecto a la ciencia, creo que podría dar el comentario. O sea, mencionaron muchas formas de ver la ciencia y como no todo es color de rosas, y la verdad me gustó la idea de comprender que no existe solo una cara de esa moneda. Creo que es lo que me abrió más el panorama sobre ese tema. También sobre la resiliencia, yo la verdad la resiliencia no la tenía con mucha importancia, pero pues al escuchar a mis compañeros me dio al menos una buena idea de lo importante que es. Perfecto. Josué. Pues
me llevé como que la perspectiva de cada uno, me gustaron mucho los argumentos que dijeron y eso me hizo poder complementar mi conocimiento. Igual como dijo el compañero Ángel, de que yo igual tenía como que la ciencia en postre de oro y, y con las perspectivas que vi en mis compañeros me di cuenta de que hay muchas opiniones al respecto y eso es bueno. Ya puedo tener mi propia opinión sobre lo que quiero. Perfecto. Claris. Pues que creo que el highlight fue la ciencia. Me gustó esa parte, estuvo muy bueno el debate y bueno, para mí otro fue la dialéctica, que la forma en que lo explicó Juliet y la forma en como que lo complementó Brenda de que otras perspectivas, ¿no? Me gustó también y pues esa era una palabra que nunca había escuchado en mi vida y a lo mejor sí sabía el concepto, pero no sabía que tenía un nombre y pues eso me gustó bastante. Sí, perfecto, gracias. Brenda. Creo que igual para complementar lo que dijo Clara, dejando de lado como de tener perspectivas diferentes, porque nuestra tarea básicamente era como defender un tema, pero parte de eso, de esa tarea también era como escuchar lo que las otras personas tienen para decir y aportar de otro tema, porque podemos ser muy apasionados de lo que estamos defendiendo, pero también no significa que el otro punto de vista no tenga razón o que no sea válido. Entonces creo que cada tema tiene como que su aspecto positivo y que aporta muchísimo y es relevante para nuestra vida como seres humanos, pero también sigue siendo subjetivo y puede haber como un margen de error en todos. Y algo que me llevo bastante es que igual dentro de mi mismo equipo como que habían como conceptos que yo no conocía y de los que tal vez decidí como que alejarme, por ejemplo del nihilismo, lo vi, no sabía qué era y me fui como por lo que sí sabía. Entonces, pues que además de perspectiva, como que me llevo conceptos nuevos que no sabía que tenían nombre. Perfecto. Julián. Pues, perspectiva, más que nada me llevo sus opiniones, sus razones de por qué cada uno de sus definiciones, de sus argumentos, y me hicieron reflexionar acerca de distintos temas que vimos y pues encontrar un punto medio sobre todo lo que vimos y sobre todo pues respetar a cada uno de sus argumentos y saber que esta fue una tarea que fue bonita platicar con ustedes, reflexionar un poco sobre la filosofía y sobre todo convivir. Sí, estoy de acuerdo. Luis. Yo creo que nada, cambió mi perspectiva acerca de la identidad, porque mencionaron un factor que yo no había contemplado y es el cómo nos perciben los demás. Yo tenía una idea acerca de la identidad como de uno mismo, pero lo que me aportó es eso, cómo nos perciben los demás y la perspectiva del otro, más que nada. Gracias. Tomás. Hola, pues a mí me gustó mucho que hayan agarrado temas como más personales, como la inteligencia emocional, como la resiliencia, como la identidad, porque creo que son temas muy relevantes hoy en día, especialmente para nosotros los jóvenes, que pues antes era como, no, pues eso es lo que quería Dios para mí, pues soy feliz porque cuando muera voy a ir al cielo, ¿no? Y nosotros estamos más como así de, ay, ¿qué está pasando? Soy muy triste, la vida está difícil. Y cada vez hay como menos oportunidades y cada vez todo es más caro. Y bueno, el punto es que me parece que son buenos temas y me gusta mucho que ese tipo de cosas porque son importantes. Perfecto. Y Juliet, faltas tú. Bueno, pues en general creo que lo que más destacó personalmente fue el nihilismo, porque repito de manera personal, es una agnóstica. Entonces yo no puedo ni afirmar ni negar la existencia de nada, y como no lo puedo ni afirmar ni negar, pues no sé, para mí
la vida no tiene sentido como tal. Entonces, que él le haya dicho así de que no, es que si te gustan los gatitos y cuidar gatitos, eso es el sentido de tu vida, pues como que wow, ahora cuidar gatitos es mi lema de vida. Perfecto. Pues aquí yo creo que respondimos 2 preguntas, que era qué cambió en mi perspectiva y qué sé ahora que antes no sabía. Yo creo que igual iban muy aunadas a esto. Faltó Entonces, Cristian. Sí, prácticamente se contestaron. Ay, Entonces, me salí, No importa, perdón, no perdón. importa. Habla, Cristian, habla. adelante, Cristian. Adelante. Yo solo quiero mencionar que sí cambió bastante mi perspectiva. Bueno, no bastante, pero sí cambió mi perspectiva con esta actividad, puesto, o sea, los de mi equipo lo vieron, que cuando nos juntamos en WhatsApp, fui de los primeros que puso, yo veo todos estos conceptos que dio el maestro, y los más importantes para mí son este y este. O sea, yo les tenía bastante claro. Incluso como que ponernos de acuerdo en cuáles vamos a utilizar para como pues fue algo que nos tomó pues bastantes WhatsApp. Y pues con este debate que tuvimos, la verdad es que muchos de sus argumentos y sus puntos de vista sí como que me hicieron pensar y fueron como que, oye, no lo había visto desde este punto de vista. Y sí como que me cambiaron un poco el orden de importancia, al menos de cómo lo veía antes. Y sí me gustaría, y también me hicieron conocer bastantes cosas que no sabía. Por ejemplo, sobre todo mi compañero, pues Tomás, es bastante bueno hablando y convence muy bien, así que eso es lo que cambiaría. Estoy de acuerdo. Tomás es buen parlante. Confirmo. Tiene buena labia. Podemos pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿qué aspectos de los mencionados por mis compañeros me gustaría incluir en mi visión del mundo? Pues, en lo personal, yo creo que todo lo que dijeron, todos sus argumentos y todas sus contrarréplicas, me las llevo siempre me las voy a llevar porque es muy importante siempre tener en cuenta que muchas personas van a tener muchas opiniones y muchas maneras distintas de pensar. Entonces, pues cuando escucho algo que no me parece, pues no lo tiro a la basura, sino me gusta quedármelo y siempre tener como que esa ideita atrás de mi cabeza, aunque no sea lo que crea, siempre tener esa ideita atrás de mi cabeza para, pues, cuando esté platicando con una persona que pueda tener algún pensamiento similar, saber cómo aproximarme al tema y cómo hablar de ese tema con esa persona. Y pues para compensar mi error, Cristian, vas primero. Tú me respondes. No se escucha, creo. Perdón. Ya, entre los conceptos que yo incluiría en mi percepción, en mi punto de vista, después de todo lo que vimos, principalmente es el conocimiento. O sea, yo en los 4 conceptos que ya había puesto previamente, no lo consideré, no porque no sea importante, sino que porque preferí poner la ciencia como tal. Pero con todo lo que ustedes ya me mencionaron y lo que estuvimos debatiendo, sí considero que tal vez no lo opaque, pero sí van muy de la mano y no se complementan, va. Y pues creo que ese sería uno de los conceptos que yo incluiría más en mi punto de vista. Perfecto, gracias. Me toca sí, es que yo como ya inicié primero la vez pasada, respecto a los temas que me gustaría, sinceramente, antes de este debate, yo no le tenía dada mucha importancia a la inteligencia emocional. Yo pienso que es algo muy presente en esas personas y que nos pueden afectar a diferentes cosas. No somos máquinas, eso nos queda claro, por lo que pienso que debe ser algo muy unido a nuestra vida. Debemos tenerlo muy en consideración y no dejarlo atrás de otros temas como el conocimiento, como menciona mi compañero Cristian. Y otro, la resiliencia, como mencioné en mi respuesta pasada, no le tenía dado tampoco mucha importancia y creo que eso me abrieron otro parámetro, me dieron una nueva visión de cómo ver la vida y cómo ver ese tema en mi vida. Perfecto. Claris, vas tú.
Yo concuerdo con Ángel que es importante la inteligencia emocional y durante estos tiempos, porque por un comentario malo no voy a dejar que me derrumbe, ¿no? Obviamente me voy a sentir mal unos días, unas semanas o algo así, pero no voy a dejar que esto em, me deje llevar, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional es muy importante y pues nada más. Perfecto. Brenda. De igual forma, siento que están como que muy relacionados varios de los conceptos. Siento que el de la inteligencia emocional está muy ligado con la identidad, porque yo puedo sentir que soy de una forma, pero otras personas no me van a percibir así. Entonces creo que hay que ser como muy conscientes de cómo actuamos, lo que sentimos y cómo nos expresamos para que haya como que esté en una balanza y lo que sintamos que somos es lo que estamos reflejando a los demás. Estoy de acuerdo. Así que, Josué. Pues la identidad me pareció un tema bastante interesante porque no había pensado en cómo las demás personas podían percibir lo que soy a la diferencia de lo que yo percibo lo que soy y que eso no debería de afectarme. Igual la manera en que mostraron la ciencia en que tiene que tener bastante ética y que lo que vemos de la ciencia no tiene que recaer en una verdad absoluta, por así decirlo. Me parece muy interesante, sobre todo en el área de la ciencia que estamos, porque nos hacen tener el objetivo de ser mejores profesionales. Y eso es lo que me gusta. Sí, completamente. Julián, tu opinión. Bueno, pues qué aspectos. Me gusta igual de la dialéctica, que de cierta manera la que nos lleva a la verdad. Bueno, es una cuestión que nos lleva a la verdad, igual la identidad, pero sobre todo yo creo que el escucharlos fue complementario para mí, pues porque todos los temas y todas sus opiniones fueron acertadas en cierta manera. Y como digo, yo no voy a refutarlos, ya que todos pensamos diferentes y yo respeto. Perfecto. Luis. Creo que de los puntos que más me parecieron interesantes es el nihilismo. Obviamente no lo voy a incluir en mi perspectiva porque es peligroso, pero es un punto más de vista a considerar, creo. Y eso, gracias. Perfecto. Tomás, lúcete. No, pues rápido, ¿qué me llevo de mi visión? Pues el de, la verdad, la inteligencia emocional, porque pues este año pues ha sido un poco difícil y he tenido muchos cambios, igual el de la identidad, y pues creo que resonó mucho conmigo porque ahorita pues a mí me gustaría como empezar al psicólogo para ver ciertas cosas, entender ciertas cosas, y pues creo que es como así un mensaje del universo, como dice, ve tu inteligencia emocional y ve al psicólogo. Porque pues todos deberíamos ir a un psicólogo, la verdad. El nihilismo te enseña que estamos solos aquí políticamente y pues el psicólogo te ayuda como guía a, o sea, nadar en este mar muy grande, muy difícil de nadar. Y ya es eso. Perfecto. Y terminamos con Judith. Bueno, pues aparte de lo que ya dije y pues coincidiendo con los demás, pues este año es muy difícil convivir, como dijo Julián. Entonces, este año ha sido muy importante tener una inteligencia emocional muy arraigada y sobre todo creo que la parte de identidad, porque siento que tanto tiempo encerrada sin hacer nada, me empecé a cuestionar qué soy, así es, sí, hasta por qué existo, cuál es el punto de estar aquí, si no valgo nada, si no hay nada que hacer, cuál es el punto de tomar una clase en línea que no entiendo. Entonces sí siento que tener más arraigado ese tipo de conceptos, pues sí son importantes para no perder la cabeza. Ya con esto podemos dar por concluido nuestro debate.
después de 2 horas. 2 Chao, horas por viernes en favor. la noche.